Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con nuestro estudio, esta miniserie que hoy termina. Hoy tendremos el desenlace de este misterio, de este plan secreto del que hemos venido hablando, ¿no? Hemos estudiado, y te animo a que veas los dos videos anteriores si no has visto, porque si no, no vas a entender mucho. Pero hemos venido hablando de que en el Antiguo Testamento hay dos figuras, el rey Mesías y el siervo anónimo o el siervo sufriente, dos grupos de profecías que son un personaje, el rey Mesías poderoso, que gobierna, que destruye a sus enemigos y gobierna mundialmente desde Jerusalén, es la antítesis de este otro personaje más oscuro, más confuso, el siervo sufriente, el siervo anónimo, se le llama incluso, que lo golpean, que le escupen, que lo martirizan, que nadie le hace caso. Dos personajes imposibles de conciliar uno con otro, que hoy sabemos después de la cruz, es claro que el siervo sufriente se refiere a la primer venida del Mesías, de Jesucristo, ¿no? Y a su muerte en la cruz. Y el otro personaje, rey Mesías, se refiere también a Jesús, pero a su segunda venida, que esperamos aún como gobernante mundial, a gobernar por sobre toda la tierra. Venga tu reino, Señor, esperamos eso, los que hemos conocido al Dios vivo, porque sabemos que esto no es más que para bendición para todo el mundo, ¿no? Pero decíamos que el misterio es por qué en el Antiguo Testamento nunca se dice que son la misma persona. Nunca se dice que hay dos venidas, nunca se dice que hay un espacio 2000 años y contando de tiempo entre la primera venida y la segunda venida, ¿no? Y esto decíamos, en gran medida entendemos por qué la nación de Israel rechaza a Cristo. No les justifica, pero entendemos por qué lo rechazan, ¿no? Y decíamos, y estudiamos en el segundo video, ¿por qué cuando llega Jesús y se presenta como el rey Mesías, por qué no aclara? ¿Por qué no dice, por cierto, esta primera vez vengo a sufrir, vengo a morir, ¿no? Y cuando lo dice, porque vemos que sí lo dice, siempre se dice que nadie le entendía nada, ¿no? Y teníamos persiste esto pues durante todo el ministerio de Cristo, hasta después de la cruz, es cuando Él lo aclara. Hasta después de la cruz es cuando Él les enseña a sus discípulos y dice, mira, ahí estaba escrito en el Antiguo Testamento que yo tenía que sufrir, que el Cristo tenía que sufrir. Les enseña todo y ellos se entienden y ¡boom! Se hace la luz completamente. Pero no hubo una sola persona en todo Israel, en todo el mundo prácticamente, bueno, en todo Israel, que es donde se da el ministerio de Cristo, que comprendiera que Jesús venía primero a morir y después regresaría a gobernar, que eran la misma persona estas dos figuras del Antiguo Testamento, proféticas del Antiguo Testamento, ¿no? Y ese es el gran misterio, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Jesús sigue el mismo patrón del Antiguo Testamento y persiste la confusión? Y es hasta después de su muerte cuando lo aclara. Y decíamos, dejamos ahí el tema sobre la mesa, que hay un tercer personaje involucrado que explica todo este asunto, ¿no? Para ver quién es este tercer personaje, ahora sí vamos al pasaje del que hemos venido desprendiendo todo esto y que ni siquiera hemos leído, 1 Corintios capítulo 2. Esto está en el versículo 6, dice, mira, sin embargo, hablamos sabiduría. Si recuerdan los antiguos estudios de Corintios que empezamos, hablamos de sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo o mundo, en unas traducciones, ni de los príncipes de este siglo o príncipes de este mundo, que perecen o que van pasando, dice otros pasajes. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ahí está nuestra palabra, misterium, algo escondido, algo no revelado. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, un plan secreto, un misterio que Él trazó desde antes, siglos antes, porque vemos que esto viene desde el Antiguo Testamento, este misterio, ¿no? Del rey Mesías y el siervo anónimo. La que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo, conoció, porque si lo hubieran conocido, si hubieran entendido lo que Él estaba haciendo, este tema oculto, esto que tiene que ver con sabiduría, este plan oculto, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a Jesucristo. Ok. Aquí la clave está en esta palabra, príncipes de este siglo. ¿A quién se refiere? Para empezar está diciendo los príncipes de este siglo que crucificaron a Cristo. ¿Quién crucificó a Cristo? No está hablando de Pilato o de Caifás, Anás, los sacerdotes que apresaron y crucificaron a Jesucristo a final de cuentas. Porque dice que perecen, que van pasando.
Dice otro, el verbo ahí es interesante, que van pasando o van pereciendo. Esto es para cuando Pablo escribe esto ya habían muerto Pilato, Caifás, Anás y todos ellos. ¿A quién se refiere con príncipes de este siglo? La palabra es cosmocrators, poderes de este mundo, ¿no? Y está hablando de seres espirituales, no está hablando de personas. Está hablando de Satanás y demonios, ¿no? Antes de meter ruido con esto, este término se usa continuamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús llamó muchas veces a Satanás el príncipe de este mundo, ¿no? Y ahora viene el tiempo que el príncipe de este mundo será echado fuera, y se refiere a Satanás, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla de Satanás como gobernante de la tierra, ¿no? Desde Génesis, desde la caída del ser humano, vemos que los seres humanos le entregamos el control de la tierra a Satanás. Hay un pasaje clarísimo, por ejemplo, en Daniel, no recuerdo, no sé si es Daniel 9, donde Dios envía a uno de sus ángeles, creo que es al arcángel Gabriel, para darle un mensaje al profeta Daniel. Y dice el ángel, el arcángel Gabriel, le dice a Daniel cuando finalmente lo ve, casi, disculpa por tardar tanto en llegar, pero tuve un encuentro, me detuvo, me retrasó, tuve una confrontación con el príncipe de Persia, ¿no? Obviamente no se está refiriendo a un gobernante humano, ¿no? Se refiere a un demonio que gobernaba Persia, ¿no? En esa zona, ¿no? Pues un arcángel no va a tener una confrontación con un personaje humano, menos un príncipe humano. Entonces, este término, cosmocrators, príncipes de este siglo, este mundo, se refiere a espirituales, a gobernantes y autoridades espirituales. La Biblia la Biblia en todo momento habla de que estamos en medio de una guerra espiritual. Antes un paréntesis, porque es importante precisarlo. La mayoría de las personas, incluso lo más sorprendente, cristianos, leí una estadística ahí de que un 50% de los cristianos no creen que Satanás sea real. O sea, no creen que Satanás es un Satanás y los demás, que son seres personales. Entienden el mal, dicen, no, sí existe el mal y esto, pero no creen que hay seres personales como nosotros, no humanos, pero personas como nosotros, que la Biblia dice que son reales, ¿no? Que son seres espirituales, ¿no? Así como hay seres solamente materiales como los animales, y hay seres que son mitad espíritu, mitad materia como nosotros, ¿no? La Biblia dice que hay seres que son 100% espirituales, como Dios o como los ángeles, pero que son personas, ¿no? Que son seres creados. Bueno, esto es una realidad, de acuerdo con lo que dice la Biblia, independientemente si lo creamos o no, ¿no? Pero aquí el punto es que ¿qué tiene esto que ver con todo este trama, este misterio del que hemos venido hablando? Bueno, aquí nos está diciendo, dice, si estos seres espirituales hubieran sabido, hubieran entendido el plan secreto de Dios, nunca habrían crucificado a Jesucristo. De entrada está diciendo que ellos lo crucificaron, no tanto Pilato o Anás o Caifás, que fue Satanás quien manda a Cristo a la cruz, prácticamente, ¿no? Esto lo vemos clarísimamente en Juan 13:2. Juan 13:2 dice que el diabolos, la palabra diablo significa acusador, o Satana, el enemigo, ¿no? Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí se nos está diciendo que Satanás en persona, Satanás no es un ser omnipresente como Dios que está en todos lados, ¿eh? Cuando dicen los cristianos, no, que no dejes que te engañe el diablo, ¿no? No dejes que el diablo te mienta. No es que Satanás está ahí presente hablándote al oído, porque no sabemos dónde tenga él su trono, ¿no? Yo pensaría que detrás de un gobierno de un país, de una nación muy importante, está él más bien dando marcaje personal a alguna persona, ¿no? Pero la Biblia dice que hay millones de demonios, ¿no? Que él tiene a disposición y que estos seres sí intervienen en personas comunes y corrientes como tú y como yo para mentir, para desvirtuar, para engañar, para complicar, no sé, para lo que sea, ¿no? Estamos en medio de una guerra espiritual, es lo que dice la Escritura, ¿no? Jesucristo habló más que nadie sobre Satanás y el infierno, más que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Si no creemos que este ser es realidad, y yo creo que si tú caminas lo suficientemente con Dios y lo suficientemente cerca con Él, te vas a topar con Él. Eso es inevitable, ¿no? Yo cuando recién recibí a Jesús ciertamente no creía que Satanás fuera real, ¿no? Pero yo creo que sí se va haciendo evidente que no es una energía, no es la más idea de maldad. Hay inteligencia detrás de esto, ¿no? Hay
hay personalidad, hay seres, efectivamente sí son seres que sí intervienen, que planean, que tienen estrategias y que se involucran de una manera para mal en tu vida, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Aquí nos está diciendo que él personalmente, ahí sí que él sí tenía marcaje personal, Satanás en persona tenía marcaje personal con Jesucristo, pues se presenta como el Mesías, ¿no? Desde niño, cuando viene la anunciación, vemos que ellos trataban de... Él trató de matar a Jesús desde que era niño, ¿no? Lo vemos con Herodes, busca matarlo desde que era pequeño, ¿no? Y obviamente trajo marcaje personal con él todo el resto de su vida, ¿no? Y él fue el autor intelectual de que apresaran a Cristo y lo crucificaran. Y aquí es donde la cosa no cuadra, ¿no? Aquí es donde pareciera que estamos viendo una novela y está mal escrita la novela, porque, a ver, ¿por qué Satanás habría querido crucificar a Cristo cuando la cruz se nos dice, se nos explica, es la derrota absoluta y completa de Satanás? Y es lo que abre la puerta para la salvación de millones de almas que él mantiene cautivas. ¿Por qué habría querido cooperar y ser el autor intelectual de su crucifixión? Y hay muchas, he escuchado varias teorías sobre cómo explicamos el comportamiento de Satanás que se nos dice en el Nuevo Testamento, que él es el autor intelectual. Bueno, una es que lo hace por odio, ¿no? Por un odio irracional, ¿no? Porque odia a Dios, porque odia a los seres humanos y por tratar de destruir y hacer sufrir al Mesías, a Jesucristo en persona, si estaba a su alcance, ¿no? Pues sí es posible, no se dice que sea esta su motivación en la Escritura, y además sí vemos pasajes donde Satanás sabe cuándo retirarse, ¿no? No es como que actúe irracionalmente, es un ser muy inteligente, es el ser más inteligente que Dios ha creado, ¿no? O al menos hasta ese momento, no sabemos hasta ese momento. Entonces, no parece ser el caso. En la historia de Job o en la misma tentación de Jesús en Lucas 4, vemos que Satanás se retira, sabe cuándo retirarse, cuándo es momento de hacerse para atrás e intentar una estrategia diferente quizás más adelante. No parece ser el caso. Otros dicen que fue por arrogancia, porque Satanás se adora a sí mismo, igual que muchos seres humanos, que es a lo que él nos invita, ¿no? Interesante, ¿no? Él no busca tanto que le adoremos, sino que te adores a ti mismo, ¿no? Que da el mismo resultado. Y él, y tan arrogante que creyó que podía vencer al Mesías y vencer al Hijo de Dios, ¿no? En la tierra. Se dice que él tiene las llaves o el poder sobre la muerte, no está claro exactamente qué significa esto, pero bueno, puede ser, nuevamente no se dice que esta sea su motivación y nuevamente parece ser un actuar tonto, estúpido para un ser tan brillante, sabiendo que esa sería su propia destrucción, ¿no? Otros dicen, creo que esta es la más común, ¿no? Que bueno, pues es el diablo, pero es el diablo de Dios a final de cuentas, ¿no? Y tenía que hacer lo que Dios le manda, lo mismo que dicen de Judas, ¿no? Pues ese era el papel que le tocó jugar al pobre Judas, ¿no? En esta obra de teatro casi, porque eso pinta a Dios, ¿no? Esta teoría pone a Dios así, como alguien que está jugando una obra de teatro y está moviendo las piezas él solito a su conveniencia, para su diversión, ¿no? ¿Qué clase de Dios nos pinta esto? Ciertamente no el Dios que vemos en la Biblia, tampoco se dice que haya sido esto, se dice que él actuó libremente, igual que Judas actuaron libremente, ¿no? Por lo tanto son responsables de lo que hicieron, ¿no? No que hayan sido obligados a actuar por Dios de esta manera, ¿no? Aquí nuevamente esto tiene que ver con que Dios conoce el futuro, pero no necesariamente obliga a que a quien actúe como Él quiere, ¿no? Él sabe cómo va a actuar cada persona y qué decisiones vamos a tomar, pero no es que nos obligue o interfiera en nuestra libertad, que es sagrada para Él, como vamos a ver, ¿no? Yo creo que por todo lo que hemos venido hablando y la evidencia que vemos en la Escritura, él no sabía. Él cayó en podríamos llamarle involuntariamente cayó en cooperar y ser parte del plan de Dios, ¿no? Libremente, sin ser obligado, forzado por Dios para jugar este rol. ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando, ¿no? Por lo que hemos venido hablando, que no estaba claro en el Satanás se sabe la Escritura de memoria, ¿no? Vemos justamente en Lucas 4, en la tentación de Cristo, que le cita pasajes de la Escritura. Estoy seguro que se la sabe de memoria todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vemos
lo más probable es que él no entendió qué estaba haciendo Cristo. Y lo más probable es que haya entendido, igual que todo el mundo, ¿no? Que Cristo venía a gobernar, a derrotar a sus enemigos y a implementar por la fuerza su reino, no a morir por nosotros, ¿no? Como el siervo sufriente, siervo anónimo. Porque hemos dicho, pues no está claro en el Antiguo Testamento, Jesús tampoco lo dejó claro durante su ministerio. Para entender esto, ¿no? Y por qué de alguna manera era clave que Satanás participara involuntariamente en la crucifixión, hay que irnos muy atrás al principio de principios, ¿no? Porque esto tiene que ver con todo el escenario base de la Biblia, de toda la Escritura. La Escritura dice que Dios es el creador de todo y que Él crea seres personales, primero los ángeles, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Y que precisamente algo característico que Él da a los seres personales es la capacidad de elegir, libertad. Y por eso es algo tan sagrado para Él, ¿no? Respetar nuestra libertad y la de los ángeles y cualquier otro ser personal también, ¿no? Tenemos la capacidad de elegir y por tanto somos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos y elecciones, ¿no? Y la Biblia dice que Él crea estos seres personales, primero estos ángeles, y al crear un ser personal por definición, siempre está el riesgo de que pueda usar mal su libertad, porque al final de cuentas es libre de elegir, ¿no? Y esto es lo que pasa, esto es lo que vemos, ¿no? En la Escritura se habla de la caída de Satanás, ¿no? Se habla de la caída de Satanás. Este ser, el más elevado, el más brillante y hermoso de todos los seres creados por Dios, en algún momento empieza a desconfiar de Dios. Empieza a albergar en su corazón suposiciones y acusaciones contra este Dios. Se dice que nació orgullo en él, se encontró orgullo con él. En algún punto él dice, bueno, ¿por qué tengo que seguir a Dios? ¿Por qué tenemos que servir a Dios y seguirle, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar a la sombra de Dios? Se empieza a pervertir. Cuando nace esta sospecha sobre Dios, se empieza a pervertir su racionamiento y entendimiento, ¿no? Y se vuelve nuevamente un tema más emocional, cargado de emoción, de enojo, amargura y odio, más que racional, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecerle, no? ¿Por qué todos tenemos que servirle, no? ¿Por qué Dios dice que tenemos que obedecerle, seguirle, no? ¿Cuál es la respuesta de Dios a estas acusaciones? La palabra diabolos significa acusador, el que lanza acusaciones, ¿no? Acusa el carácter de Dios. Tú no eres bueno, porque tú nos quieres tener de tus siervos. Tú quieres que te obedezcamos en todo. ¿Por qué no nos dejas ser? ¿Por qué no podemos nosotros elegir lo que queramos? ¿Por qué tenemos que seguirte a ti y obedecerte a ti y adorarte? ¿Quieres que nos inclinemos ante ti todos, no? Y no es muy fácil. ¿Qué responde Dios a esto? Porque soy el creador, porque sé más que tú, porque sé lo que te conviene. Escúchame y obedéceme, ¿no? Pero es fácil sospechar ante estas acusaciones, ¿no? Un niño chiquito, ¿por qué te tengo que obedecer, no? Porque soy tu papá, punto, obedéceme, hazme caso, ¿no? Porque yo sé lo que es bueno para ti. Te enoja, ¿no? ¿No nos pasa esto? Es fácil sospechar de este tipo de... Porque sé más que tú, porque soy Dios, porque soy el creador, escúchame, obedéceme, ¿no? Sé lo que te conviene, ¿no? Empiezas a albergar sospechas, ¿no? No nos dejas hacer nada, todo lo divertido, nada nos dejas hacer. Empieza a pervertir e incluso a malversar todo lo que Dios ha dicho, ¿no? No se puede hacer nada, cualquier cosa que queramos hacer. ¿Y qué dices, no? ¿Qué dices si osamos a desobedecerte? Si decidimos seguir nuestro propio camino y elegir mis propias decisiones, ¿qué vas a hacer tú? Nos vas a juzgar. No solo nos vas a juzgar, nos vas a mandar al infierno. ¿Qué clase de Dios, qué clase de ser que dice que es bueno y que quiere lo mejor para mí, al primer tropiezo, al primer que haga, me va a mandar al infierno y me va a juzgar? Y dices que eres bueno y que quieres lo mejor para mí. ¿Te das cuenta la fuerza de la acusación? Bueno, es convincente. No me digas que no has escuchado esto en tu mente. Yo creo que todos seres humanos hemos tenido estas sospechas en mi mente, ¿no? ¿En verdad? ¿Dios quiere lo mejor para mí? ¿Por qué no me deja hacer nada de lo que quiero hacer? ¿Por qué si yo hago algo mal me va a juzgar? ¿Me va a enviar al infierno? Yo lo veo, ¿no?
En internet veo gente que escribe, ¿cómo pueden creer en este Dios, no? Un Dios que va a juzgar a la gente y que la va a mandar al infierno. ¿Qué clase de Dios es ese? No seas tonto, no seas borrego, no es posible que vivas esclavizado, ese tipo de ideas, ¿no? Que te mantienen sujeto. El autor, Satanás, el autor intelectual. Yo creo que todos hemos escuchado estos susurros y hemos albergado estas sospechas de Dios. Si no sospecháramos de Dios, si no desconfiáramos de alguna manera de Dios, haríamos perfectamente lo que Él dice. Y yo no conozco a ningún cristiano, empezando por mí, que haga perfectamente lo que Él dice, porque sospechamos, ¿no? En cierta manera sospechamos de que si realmente lo que Él dice es lo que me conviene, si puedo confiar en Él. Todo esto tiene que ver, a final de cuentas, con fe. Todo tiene que ver con fe. El escenario base de la Biblia es una batalla por la fe, por la confianza. ¿Se puede o no se puede confiar en este Dios? ¿Realmente es un Dios que me ama, que quiere lo mejor para mí? ¿O yo tengo que ver por mí y buscar lo mío, ¿no? Más allá de lo que dice. ¿Puedo confiar que lo que Él dice es verdad? Todo es una batalla por la confianza y la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mi palabra es verdad. Yo he venido a traer la verdad. Yo he venido a liberarlos, a abrirles los ojos, ¿no? Para que vean, para que entiendan, ¿no? Para que escuchen lo que te conviene en tu vida. Todo es una batalla por eso. La Biblia dice que ante estas acusaciones iniciales, 1/3 de todos los ángeles creados le creen a Satanás. Se compran la sospecha y la acusación ante Dios y se caen, ¿no? Se vuelven ángeles caídos, demonios, lo que llama la Biblia. Y están hablando de millones de seres, ¿eh? De acuerdo con los números que nos presenta la Biblia, hay millones de demonios, ¿no? No unos cuantos, ¿no? Que siguen a Satanás en su revolución, que se extiende después a los seres humanos. Nosotros vemos la caída, el pasaje de Génesis, y nuevamente presente la acusación, ¿no? ¿Qué le dice Satanás a los hombres, ¿no? ¿A poco le crees a Dios? ¿Tú crees? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho que es por tu bien? ¿Que no pruebes esa fruta? ¿A poco le crees, no? Él miente. Él sabe que cuando lo comas abras los ojos. Te quiere tener en tinieblas. Quiere que no veas la verdad. Todo es una batalla por la verdad y por si se puede confiar o no confiar en este Dios. Él siembra la duda en el hombre, ¿no? Siembra la duda en el hombre, ¡pum! Y termina rebelándose y siguiendo y cayendo completamente en la trampa de Satanás y rebelándose contra Dios y cayendo bajo su juicio. A final de cuentas, él contrapone en sus acusaciones, él contrapone el amor de Dios contra la justicia de Dios, porque dices, tú dices que nos amas, que te debemos seguir por nuestro bien, pero vas a juzgarnos, ¿no? Nos vas a mandar al infierno si nos rebelamos contra ti, contra su majestad, ¿no? No veo cómo eso puede ser amor, ¿no? Y Dios dice, soy un Dios justo, tengo que castigar la maldad, no puedo hacer como que cuando hay asesinato, cuando hay mentira, cuando hay violación, cuando hay lo que sea, lo que Dios define como maldad, no puedo hacer que eso no pasó, tengo que juzgar. Incluso si eso implica juzgar a criaturas a las que amo, pero Satanás usa esta acusación para decir, no es verdad, ¿no? No es verdad, eso no es amor, eso no puede ser amor, ¿no? Y por eso Él nos vende la idea de adorarte a ti mismo, ¿no? Casi, yo vine a que seas libre, a que tú te empoderes, tú ámate a ti mismo, confía en ti mismo, elige por ti mismo, persigue tus sueños, sigue tu dirección, sé tú mismo, ¿no? Olvídate de este Dios, porque Él no quiere lo mejor para ti. Y yo también estoy seguro que has escuchado esto, ¿no? Eso está en todos lados, ¿no? Tú sé tu propio Dios. ¿Quieres creer en Dios? Bueno, pues cree en un Dios a tu conveniencia, ¿no? Un Dios que te acompañe en tus sueños, que sea tu copiloto, que te habilite, ¿no? Lo que sea tu idea de Dios. Al final de cuentas, todo tiene que ver con esto. Ahorita vamos al desenlace de esto, ¿no? Todo tiene que ver, esta batalla espiritual es una batalla por la verdad y por la fe, por la confianza. ¿A quién le crees? ¿En quién crees? ¿Crees en este Dios o crees en estas mentiras? ¿Sigues a este Dios o te sigues a ti mismo? ¿No? Todo tiene que ver con eso, ¿no? ¿De qué se trata esta vida, no? Uno dice, se trata de que en este mundo que está quebrado y caído, que me escuches, que me sigas,
y que te confiese a mí para que te salves y pueda usarte para salvar a otras personas. Otras voces dicen, no, aquí es para gozar lo más que se pueda, porque te vas a morir y después no hay nada. Vive la vida al máximo, disfruta al máximo, sé lo más egoísta que puedas. Vive solo para ti, persigue tu sueño, ¿no? ¿A quién le creo? ¿Qué sigo, no? Le creo lo que está escrito. Para empezar, creo que lo que está escrito, que las escrituras es el mensaje de este Dios, o no. Desde ahí empieza el tema de la batalla por la fe y la confianza, ¿no? He escuchado a gente que se dice creer en este Dios. He escuchado, recuerdo una tía católica, ¿no? La Biblia no sirve. Ojo, ¿eh? La Biblia no sirve. Es un libro viejísimo que lo han copiado 1000 veces lo han copiado, ya ni se sabe qué está escrito ahí. Ya lo que fue al inicio ni se sabe. Y va a la iglesia, ¿no? Pero fíjate cómo es una batalla por la confianza. Puedo confiar, para empezar, puedo confiar que este Dios ha hablado. Puedo confiar que lo que tengo en mis manos cuando sostengo una Biblia es su mensaje, su palabra o no, empezando desde ahí. O creo otra voz que dice, ahí no hay nada. Ahí es puro papelito. Tú sigue. Tú haz tu propio Dios, tu propio mensaje, ¿no? Tú sigue tu propio código moral. Todo es una batalla por la fe y la confianza, ¿no? Este Dios dice, cree en mi Hijo, confíate en Él, entrégate como tu Salvador. Pídele que sea Él que ponga todas tus ofensas y que las ponga en esa cruz para que yo te pueda perdonar y te salve, ¿no? Y otra voz dice, tú no puedes, ¿en verdad crees esa tontería? Para empezar, no hay pecado. El pecado es una idea para mantener controlada a la gente y manipularla nada más, que sí lo han usado así, ¿no? Y surge otra voz, ¿no? No es necesario eso. Con que seas una buena persona, a tu manera, a tu medida, ¿no? O cree en el Dios que tú quieras creer. Todo es una batalla por la fe y por la confianza. Y a Dios, este dilema inicial, esta acusación que pesa sobre el carácter de Dios, lo pone en una situación bien difícil. Pongámonos en su lugar, ¿no? ¿Cómo le haces para desmentirlo? ¿Cómo le haces para probar que en verdad puedes confiar en Él? ¿Cómo le haces para probar que aún siendo un Dios justo, un Dios de justicia, un juez justo, que tiene que sancionar y castigar el pecado, también es un Dios de amor? ¿Cómo lo pruebas? Imagínate que Dios, al momento que Satanás está lanzando las acusaciones contra él, agarra y dice, bueno ya, yo no voy a tolerar aquí ningún tipo de insurrección ni acusación de esa manera, ¿no? Y lo carboniza en el momento, ¿no? Y tienes a todos los ángeles observando y escuchando. ¿Qué pensarían todos los ángeles si están escuchando las acusaciones de Satanás y Dios lo carboniza? Pues le darías completamente la razón, ¿no? Igual y lo van a seguir todos con miedo y ya con sospecha de Él, ¿no? Entonces para Dios es compleja la situación, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves el dilema de su justicia contra su amor? ¿Cómo demuestras que Él habla verdad y que en verdad nos ama y que quiere lo mejor para nosotros? Trazas un plan secreto, un plan magistral, ¿no? ¿Cómo comienza el plan secreto de Dios? Primero, por fe, le pide a un hombre que lo siga. El primer judío, el primer persona parte del pueblo de Dios, llama a Abraham y le dice, sígueme. Deja a tus parientes, ¿no? Confía más en mí, no tanto en tus parientes, ¿no? Que muchas gentes confían más en lo que le enseña el papá, la mamá. No estoy diciendo que desobedezcas, ¿no? De niño y eso. Pero confían más en eso, o lo que le han enseñado, que en lo que Dios dice, ¿no? Al final de cuentas es un tema de confianza. Llama por fe a un hombre para que le siga, ¿no? Y a partir de él empieza a crear una nación, empieza a incubar una nación, ¿no? Se empieza a revelar a ellos, les empieza a mostrar quién es Él, cómo es Él, ¿no? Empieza a crear un pueblo completamente y empieza a dejar un registro escrito, un registro por escrito, en donde hay mucha profecía y mucha revelación, las escrituras, ¿no? Al pueblo judío. Forma esta nación y se asegura que quede un registro por escrito de lo que hemos venido hablando, ¿no? De una persona prometida que llegaría a resolver el dilema de la humanidad caída y la humanidad quebrada, ¿no? Y deja escrito este conjunto de profecías que todo va a servir para dar credenciales y autentificación de que todo estaba profetizado y escrito por este mismo Dios, ¿no? Por revelación divina. Y omite esa información que hemos venido hablando, ¿no? Es parte de su plan secreto, ¿no? Crea estas dos, deja por escrito estas dos figuras, ¿no? El siervo anónimo y el rey Mesías. En su momento llega Jesucristo, tal como se había profetizado en los tiempos que se había profetizado, de la manera y cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús sigue el mismo camino, ¿no? No revela el misterio, ¿no? Y Satanás se involucra.
Satanás llega y se involucra y le empieza a dar marcaje personal a Cristo, porque Satanás está esperando que Jesús tome el control. Está esperando lo mismo que los judíos, justamente, ¿no? Porque es así como él ve a Dios. ¿Cómo ve Satanás a Dios? Satanás tiene un paradigma sobre Dios aquí metido, ¿no? Él espera que Dios viene por la fuerza, a oprimir, a esclavizar de nuevo, va a tomar el control de la tierra, me va a quitar el control de la tierra por la fuerza y me va a dejar tirado en el polvo, ¿no? Porque Él es así, porque Él quiere tener todo el control, porque Él no puede tolerar que seamos verdaderamente libres. Eso es lo que Él ve en Dios, eso es como Él entiende a Dios. Él no entiende la sabiduría de Dios, ¿no? Que Dios realmente es un ser que no necesita tomar nada de nadie, ¿no? Lo que hablábamos hace varios estudios, ¿no? Y que Él existe para dar. Pero Satanás no lo ve así. No lo ve así y espera que Jesús tome el control por la fuerza, ¿no? Entonces como que lo está tentando, está tratando de hacer que tropiece, está jugando a ser cauteloso y lanza el ataque, ¿no? Lo voy a prender, voy a intentar matarlo, ¿no? O a qué está jugando, en qué momento este hijo de Dios, este rey Mesías va a explotar y va a oprimirnos a todos por la fuerza y tomar el control y arrebatarme el control. Y lo lleva hasta la cruz, ¿no? Supongo que siempre cauteloso y esperando. En la película La Pasión de Cristo, más o menos se deja entrever esta idea, ¿no? Que Satanás está detrás de todo. Está detrás de todo el movimiento de la crucifixión. Y es hasta después de la cruz cuando se da cuenta de su error, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en donde él finalmente se da cuenta de que había participado involuntariamente en el plan que Dios había estado tejiendo durante siglos, ¿no? Cuando pone finalmente a Jesús en la cruz y está colgado. En la cruz, ¿recuerdas lo que Jesucristo, las palabras que él habla en la cruz? Bueno, una de las palabras, él empieza a recitar el Salmo 22 y seguramente lo recita completo, ¿no? Nada más que en la Escritura se nos presenta solo una parte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es Salmo 22, es una profecía del Antiguo Testamento que nos describe la crucifixión, ¿no? 1000 años antes de que la inventaran los romanos, ¿no? Uno de estos pasajes oscuros y nebulosos que nadie entendía a qué se refería, ¿no? Pero si vas al Salmo 22, ahí se dice, ¿no? Mi lengua se secó a mi paladar, puedo contar todos mis huesos, ¿no? Me has puesto en el polvo de la muerte, han atravesado mis manos y mis pies, ¿no? Se reparten entre mis vestidos, se los reparten, ¿no? Se describe la escena de la crucifixión. Probablemente hasta ese momento Satanás se da cuenta de que había hecho justamente lo que Dios quería que hiciera. Involuntariamente, movido por el odio, libremente, no siendo un títere de Dios, libremente movido por su odio y por el odio y el paradigma que él tiene hacia este Dios, ¿no? Participa involuntariamente en justamente lo que Dios quería hacer, que era la crucifixión. ¿Y por qué era importante que fuera él el que llevara a Cristo a la cruz de una u otra manera? ¿Por qué era importante que participara? Porque ahí quedan al descubierto la falsedad de sus acusaciones. Creo que es Colosenses 2, dice, en la cruz Dios exhibió, no sé si habla de las autoridades espirituales habla de los demonios, ¿no? Dios los exhibió y los desnudó públicamente, los desnudó públicamente al exponer la falsedad de sus acusaciones, ¿no? Satanás dice, no puede ser un Dios de amor si es un Dios que va a juzgar a la gente. Pues sí puede, en la cruz lo hizo. En la cruz la justicia y el amor de Dios se funden de manera suprema. Dios juzga todo el pecado de la humanidad, pero carga la culpa sobre sí mismo en la persona de su Hijo. Porque eso es lo que se revela en la cruz. Que Dios puso, como dice la palabra, Dios cargó sobre él los pecados de todas nosotros. Al que no conoció pecado, al que fue perfectamente inocente, la mejor persona que ha caminado sobre la tierra, le cargó todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad y lo hizo ir al infierno para pagar por nosotros, Él mismo. Y aquí se demuestra, si Dios es justo y no va a permitir que ni un solo pecado quede sin castigarse, ¿no? Porque Él aborrece la maldad y aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y se demuestra cuando Él estuvo dispuesto a pagar el precio para rescatarnos a todos sin que lo mereciéramos. Y ahí no puede haber ya acusación. Yo cuando escucho y cuando veo acusaciones contra Dios de cómo puede Dios, cómo pueden creer en un Dios que juzga, bueno, ¿y no entienden nada? ¿O ni siquiera se toman la molestia en entender tantito lo que dice la Escritura? Sí puede ser un Dios perfectamente justo y perfectamente amoroso, porque Él pagó el precio de su justicia.
Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar ser justo, ¿sí? Pero por amor a nosotros, porque es un amor que no se puede comprender y quizás no lo entendemos porque no somos así, porque nadie de nosotros iría al infierno por tu enemigo, por el que te pone, por el que te hace sufrir, por el que te calumnia, por el que te acusa. Nadie de nosotros. Solamente Él puede hacer eso porque es un ser completamente diferente que existe para dar y para bendecir. Y en la cruz se demuestra de manera suprema y magistral la respuesta a la acusación. Sí quiero lo mejor para ti. Sí te demuestro que quiero lo mejor para ti cuando yo mismo fui al infierno para pagar por tu culpa. En la Escritura también se nos dice que los ángeles que observan todo lo que está pasando y lo que Dios está haciendo aquí, también entran en shock cuando se revela lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Nadie sabía, nadie conocía el plan secreto de Dios. Se nos dice en la Escritura que esto estaba prácticamente en la mente de Dios. Este misterio lo estaba Él desarrollando, ¿no? Y entran en shock cuando ven que Dios llega a este extremo de Él mismo, ir al infierno por nosotros. Y esto es increíble, esto es algo que los mismos ángeles que han estado durante milenios con Dios y le conocen de cerca, descubren algo nuevo, una profundidad mayor del amor de Dios, ¿no? Cuando ven que Él llega hasta este nivel por nosotros. Y aquí el tema es, a final de cuentas, Dios hizo este plan increíble de siglos, porque fue tejiendo esto durante siglos. Ahora sí que toda la estrategia en su mente, archivos clasificados nivel Dios en su mente, una estrategia para desarmar estas acusaciones, para que tú puedas confiar en Él, porque es una batalla por la fe y por tu alma, para que puedas creerle que Él habla con verdad, ¿no? Todo esto Él lo hizo, ¿no? Esto hace que cualquier otro plan palidezca frente a la complejidad de lo que Él hizo, ¿no? Para poder rescatarnos, ¿no? Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, ¿no? Y aquí conviene meditar si creemos que esto es nada más una novela, ¿no? Prácticamente, o nuevamente si hay verdad aquí, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, Dios se tomó el trabajo y una estrategia brillante para demostrar que sí puedes confiar en Él. Puedes revisarlo en tu Biblia, puedes ir ahí, revisar las Escrituras, puedes estudiarlo, ver cómo Él fue tejiendo esto, cómo fue haciendo esto, ¿no? Dejó este testimonio de siglos atrás. Nuevamente, es una batalla por la fe. No creas las mentiras de que la Biblia no sirve y que no puedes creer nada de lo que está ahí. Tan sencillo como que vayas a ver, hay museos donde tienen los escritos más antiguos de los evangelios y son idénticos al que tienes en tu Biblia. No creas esa mentira. La palabra de Dios está respaldada y está fortificado. Puedes ver lo que hay ahí, puedes ver las profecías, puedes analizar de lo que hemos estado hablando y ver cómo Él se tomó siglos para poderte a ti directamente hablarte y decir, puedes confiar en mí. Puedes creer que quiero lo mejor para ti. Si no me guardé ni a mi propio hijo, si fui al infierno en tu lugar, ¿cómo no voy a querer lo mejor para ti? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dice Romanos capítulo 8, ¿no? Si ni a su propio hijo se guardó, ¿no? Si tú no has tomado la decisión de conocer a este Dios, de buscarlo, yo te animo a que lo hagas ahorita, ¿no? Él hizo esto por tu fe, porque puedas confiar en Él. Te da elementos para que confíes en Él, ¿no? Haz un lado. Si algo que te enseñaron de pequeño te limita a tomar esta decisión de buscar a este Dios de esta manera, o si crees alguna mentira de que este Dios te va a traer problemas, va a cambiar cosas en tu vida, te va a impedir hacer cosas en tu vida que quieres hacer, no hagas caso a esas mentiras. Hemos escuchado estas mentiras durante toda nuestra vida. Da un paso de fe y confía en este Dios, ¿no? Y dile, bueno, si es verdad que hiciste todo esto por mí, si es verdad que eres un Dios de amor, que quiere lo mejor para mí, que estuvo dispuesto a ir al infierno por mí, aun cuando yo no te he seguido nunca en mi vida ni te he conocido, pues te quiero conocer. Quiero conocer. Estoy dispuesto, muéstrate a mí, ¿no? Quiero tener una relación contigo. Y ese será el principio de una relación en la que tú vas a ir conociéndole y cada vez vas a ir confiando más en Él. Vas a ir confiando más en Él. Te vas también, al mismo tiempo que va creciendo la verdad en ti, va a ir creciendo el amor en ti, porque te vas a ir enamorando de Él. Porque es imposible no enamorarse de una persona que es como Él, ¿no? Yo te invito a que des este paso de fe, a que este plan secreto de las eras que Él trabajó para rescatarte, para venir por ti, para que pudieras creer a su declaración de que te ama, que quiere lo mejor para ti, le tomes la palabra, que le abras la puerta de tu vida, y si ya le conoces, ábrele más de tu vida, entrégale más de tu vida, ¿no? Porque quiere lo mejor para ti, te quiere bendecir, no va a hacer absolutamente nada que sea para dañarte, ¿no? Es la invitación que tenemos para
todos los que le conocemos y los que no le conocemos también, y hoy es el día en que podemos hacer esto. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Te animo a que te suscribas al canal y a que compartas este maravilloso mensaje. Dios les bendiga.